Llevaste mis pecados en la cruz, tu justicia me dio luz en la oscuridad y en la tempestad, estando muerto en mi maldad. Condenado por mi impío corazón, separado del dador de la vida y de la verdad, mas tu redención me das. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó. Incomparable es tu amor, Jesucristo Salvador. Ya volví a nacer, no por mi parecer, sino por tu voluntad. Tu misericordia y tu majestad, Dios eterno en santidad. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó. Incomparable es tu amor, Jesucristo. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó. Incomparable es tu amor, Jesucristo Salvador, Jesucristo Salvador, Jesucristo Salvador. Un saludo, mis hermanos. Estamos una vez más, un miércoles más, trayendo a través de este medio el estudio bíblico de nuestra iglesia.
Quiero, como siempre, dar las gracias al Señor por cada uno de ustedes, por mi hermano David, que se encuentra allá viendo toda la parte técnica. Y bueno, partir este estudio con una oración para que el Señor pueda tomar el control de este capítulo. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das y nos das de poder comunicarnos de esta manera, Señor, y poder seguir enseñando y edificando tu iglesia, Señor, con la finalidad de que podamos cada día acercarnos de una mejor manera a ti, Señor, a fin de hacer tu voluntad, traer gloria a tu nombre, Señor, y poder entender de mejor manera los propósitos que tú tienes para la iglesia. Te doy las gracias por todos los que nos ven, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este estudio, como ustedes saben, lleva como título Nuestra iglesia conforme al modelo de Dios. Eso significa que lo que estamos tratando básicamente son los principios que toda iglesia cristiana sana debiera incorporar en su quehacer y en su existencia como iglesia. Ahora bien, el propósito también de este estudio es que nosotros podamos, como diríamos, tener una claridad respecto a nuestra participación dentro del plan de Dios, si pudiéramos decir. Somos parte de una iglesia, somos miembros de una iglesia, de esta iglesia en particular, y el título, ¿no es cierto?, se incorpora esto, nuestra iglesia, porque obviamente es la iglesia local donde Dios en su soberanía nos ha dado la bendición de participar, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos viendo son generalidades importantísimas que deben ser el foco de toda iglesia cristiana sana que quiera realmente hacer la voluntad de Dios. La existencia de la iglesia y los propósitos de la iglesia son inseparables. Y dijimos, ¿no es cierto?, que podemos resumir los propósitos de la iglesia en tres grandes propósitos, o en tres grandes puntos. El primero de ellos, el más importante y el principal, del cual se desprenden los dos siguientes, es la gloria de Dios. Entonces, la iglesia existe, está creada por Dios, está levantada por Dios para su gloria. La iglesia cristiana debe llevar como eje central de su existencia y su quehacer la gloria de Dios. Por eso es tan importante entender estos conceptos. Lo segundo, y que se desprende de lo primero, por supuesto, la edificación de los santos. Vale decir, de quienes somos miembros de la iglesia, de quienes hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, debemos ser edificados, debemos ser guiados, debemos ser transformados, debemos ser equipados, debemos ser preparados y debemos ser dirigidos y enviados a cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el tercer propósito se desprende, por supuesto, de los dos anteriores y va en una suerte de ordenamiento, es la evangelización del mundo. Vale decir, a veces nosotros queremos evangelizar con un corazón dispuesto, con una buena intención, pero desconocemos los dos primeros propósitos. Y la evangelización se debe desprender de entender lo que la iglesia y yo como miembro de la iglesia debo hacer para la gloria de Dios, y se debe desprender también de un equipamiento, de una edificación que la misma iglesia a la cual Dios me ha hecho pertenecer tiene que proveer. El propósito de los pastores, los maestros, claramente en la carta a los Efesios el apóstol Pablo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Él levantó pastores, maestros, ¿no es cierto? Y ha dado dones a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Entonces, todos los elementos y todos los propósitos, o todas las variantes de estos propósitos están íntimamente relacionadas, y no puede existir uno sin el que le antecede, ni puede existir el que viene sin el que está o el que estamos tratando. Todo es una cadena que tiene que funcionar muy bien aceitada, ¿no es cierto? Y tiene que funcionar también muy bien coordinada. Y no olvidar nunca el foco principal. La carta a los Corintios, el apóstol dice, ¿no es cierto?, hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, eso, hermano, es fundamental. Es fundamental porque
creo que no somos fieles testigos de Cristo si no entendemos, si no aplicamos estos propósitos que acabo de nombrar. La semana pasada alcanzamos a ver ya, voy a tomar los apuntes, que nos hablaba principalmente a partir del capítulo 12 de Romanos, el versículo 1 y 2, que hablaba de esta transformación mediante el cambio de manera de pensar. Vamos a leer Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada una de esas palabras, recuerde, tiene una importancia fundamental en todo lo que nosotros entendemos y debemos entender que Dios nos revela que es hacer las cosas para su gloria. Dice, primero que nada, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el culto, si se dan cuenta, se desprende de un sacrificio vivo. Hasta ese entonces, los judíos tenían un entendimiento siempre de un sacrificio que moría, de una muerte, de un sacrificio, ¿no es cierto?, donde operaba la muerte. Pero acá no, es un sacrificio que está vivo y que es santo, o sea, apartado para Dios, que es agradable a Dios. Entonces, volvemos al punto. ¿Qué es hacer las cosas para la gloria de Dios? ¿Qué es glorificar a Dios como iglesia, como parte, como piedra viva de la iglesia de Cristo? Entonces, tengo que entenderlo porque ciertamente eso también se traduce en que las cosas y el culto que rendiremos a nuestro Dios será agradable a Él. Entonces, pues dice, y nos da la primera gran pista: no os conforméis a este siglo, a esta época, es decir, no seamos nosotros estructurados conforme al pensamiento del mundo, conforme a los rudimentos del mundo, como dice la misma palabra de Dios, ¿no es cierto? Lo que ya nos está entregando inmediatamente una tremenda pista de que si nos conformamos o hacemos las cosas conforme a los estándares del mundo, obviamente no estamos agradando a Dios, no estamos agradando a Dios, sino que dice que debe haber una renovación, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, recordar que el cambio en la manera de pensar, el cambio en los paradigmas que nosotros tenemos como personas, como seres humanos caídos, que llegamos a nacer de nuevo como hijos de Dios, entonces hay y tiene que haber una transformación en nuestra forma de pensar. Veíamos, ¿no es cierto?, que esa transformación, y recorrimos varios pasajes que nos hablaban de la importancia de esa transformación en nuestra manera de pensar, que evidentemente está hablando de un concepto cognitivo. No es que traslado las emociones que tenía sin Dios y ahora solamente soy un saco de emociones con Dios. Tengo que aprender a que mi manera de pensar tiene que cambiar. Y cuando la manera de pensar va cambiando, también va cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar. Entonces, vimos también que en cuanto a ese cambio de manera de vivir, se va desarrollando, ¿no es cierto?, en función de que mis acciones, vuelvo a insistir, van siendo transformadas por medio, en primer lugar, de la manera de pensar, y entonces eso se va traduciendo efectivamente en un cambio también en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. El día de hoy vamos a cerrar este primer propósito que analizamos, que es del cual se desprenden los dos siguientes, y no temo decir bajo ningún punto de vista que es el más importante, porque si yo excluyo la gloria de Dios, obviamente la gloria queda boteando y por lo tanto la gloria es para mí. Para mí. No, todo lo que haga es para la gloria de Dios. Por lo tanto, tiene que hacerse a la manera de Dios, en las instrucciones de Dios y para los propósitos de Dios. Yo sé que esto cala hondo y es difícil para nosotros que tenemos un comportamiento egocentrista en nuestra naturaleza caída. Pero en eso consiste lo que veíamos primero, la transformación.
la transformación. Bueno, hoy día vamos a analizar de forma más profunda o un poco más profunda Romanos 12, 1, 2 para concluir el tema de la gloria de Dios. El objetivo es que nuestra vida, ya y ahora haciendo una síntesis de todo esto, sea vivida como una constante adoración a Dios. Para poder alcanzar aquello que dice Corinto, ¿no es cierto? Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, también tengo que hacer y transformar y permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida para ir cada día, cada momento, glorificando a Dios, adorando a Dios. Todo esto, adoración a Dios, agradable a Dios, gloria de Dios, de alguna manera son sinónimos en un sentido, no etimológicamente, pero sí en un sentido, porque envuelven la misma direccionalidad hacia Dios. Agradar a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios. ¿Ya? Bueno, vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, antes de comenzar o tomándonos de Romanos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Aquí cuando dijimos que el objetivo de que nuestra vida sea transformada nuestra manera de pensar, sea transformada nuestra manera de vivir, como nos dice Romanos, se va a traducir en lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Y por todo murió. Perdón, vamos a tomar el versículo 14. Porque el amor de Cristo dice nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. De manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Volvemos al versículo 15. Y por todo murió, para que los que viven, se está refiriendo a los que hemos nacido de nuevo, ya no vivan para sí. Eso, hermanos. Los que viven, los que hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable, los que hemos sido trasladados, ¿no es cierto?, de las tinieblas a la luz admirable, los que hemos sido renacidos, los que hemos pasado de muerte a vida, vale decir, nosotros, el pueblo de Dios, ya no vivan para sí. He ahí otra clave, así como encontramos la primera clave en no enmarcarnos al sistema de pensamiento del mundo, a los propósitos del mundo, sino que a los propósitos y al sistema de Dios, ¿no es cierto? Eso implica que debo también ir profundizando aún más y llegar al punto de lo que aquí dice. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿se da cuenta usted? Ahí está diciendo claramente que el cambio de manera de pensar, el cambio de manera de vivir, el cambio en la conducta que el Espíritu Santo va a ir logrando a medida que nosotros vamos siendo transformados, va a llegar a un punto en el cual debemos entender que ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Cristo. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Si vivimos para Cristo, será la mejor forma de vivir para nosotros. Si yo quiero vivir para mí e intentar o creer que puedo dejar a Jesús en segundo lugar, esa es la peor decisión que puedo tomar. ¿No es cierto? La peor decisión que puedo tomar. Entonces, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? ¿Qué significa que el propósito primario o el primer propósito de una iglesia cristiana sea la gloria de Dios? Es que quienes componemos la iglesia, quienes somos parte del cuerpo de Cristo, quienes somos piedras vivas en este edificio que se va levantando sobre el único fundamento que es Cristo, quienes estamos aquí, entendamos que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel, que es nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Ese es un cambio de mentalidad, es un cambio radical en la forma en que el mundo tiene de pensar. Hemos salido de esa forma del mundo de pensar egoísta, egocéntrica, acumuladora,
y hemos sido trasladados y hemos recibido a Dios en la persona del Espíritu Santo, quien está moviendo toda nuestra existencia con el propósito de que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. ¿Ya? Ahora, Romanos 12, si volvemos rapidito, dice en su primera parte del capítulo 12, perdón, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Estamos claros en eso? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, dice, y perfecta. Me voy a centrar ahora en esta segunda parte. Dice que cuando nuestro entendimiento va siendo cambiado, vale decir, cuando intelectualmente estamos siendo nosotros cambiados, nuestra manera de pensar está siendo transformada y eso está generando un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, vamos entendiendo algo que es imposible para el mundo entender. Comenzamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, esto es radical y vamos a tomar prácticamente todo este capítulo el día de hoy enfocándonos en esto. Cuando nosotros como cristianos no entendemos lo que anteriormente hemos tratado, que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, que el propósito primario de nuestra existencia, tanto como individuos solos o individuos aislados en un sentido, ¿no es cierto?, pero a la vez parte de la iglesia y como cuerpo propiamente tal, es la gloria de Dios, no vamos a poder nosotros entender y no solo entender, sino que internalizar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aquí quiero hacer la salvedad de que la voluntad de Dios se divide en dos grandes bloques. Uno, que es la voluntad decretal de Dios. El único que decreta es Dios, no los hombres, ¿ya? Entre paréntesis, quiero decir que me da una pena y una vergüenza cuando personas inescrupulosas que se hacen llamar pastores producen tal vergüenza al Evangelio. Y no es que uno, y vive Dios que no es así, sea cobarde ni nada por el estilo, al contrario. Pero estas personas realmente son, desde mi punto de vista, están haciéndole un terrible daño al Evangelio, porque se identifican como pastores y hasta donde yo veo sus vidas no lo son. Me refiero al denominado pastor Soto, pastor Cid, no lo son porque dejan un pésimo ejemplo no solamente de testimonio a su, entre comillas, congregación, sino que también al mundo. La carta de Pedro dice que nosotros vivamos de una manera correcta delante de los gentiles, y ellos no están viviendo de forma correcta delante de los gentiles. Romanos 13 dice que debemos sujetarnos a las autoridades. No debemos mandar a violar decretos que la autoridad ha establecido ante esta pandemia. No se nos ha prohibido predicar el Evangelio bajo ningún punto de vista. El día que se nos prohíba predicar el Evangelio es otra cosa. Y ahí tendremos que seguir nosotros predicando el Evangelio, aunque eso nos cueste el encierro, el encarcelamiento, el exilio o la muerte. Pero no se nos ha prohibido predicar el Evangelio. Se nos ha recomendado, ¿no es cierto? Y en algunos casos se ha exigido el no tener contacto social, y por eso estamos haciendo este esfuerzo de hacerlo a través del computador, y damos gracias a Dios por esta tecnología que la podemos usar para bien. Por lo tanto, es absolutamente fuera de toda la voluntad de Dios cuando estos personajes que aparecen, ¿no es cierto? Y desgraciadamente los medios de comunicación buscan y saben exactamente lo que van a encontrar, y lo buscan para un sensacionalismo, lo buscan también para, no sé, burlarse, lo que sea, pero
tienen muchos otros pastores que pudiéramos quizás dar un testimonio bíblico de lo que realmente está sucediendo y apoyar la gestión de quien sea que esté gobernando, pero que está buscando el bien común, en este caso la salud de toda la población. Los cristianos no somos inmunes al coronavirus. Dios puede hacer milagros cuando Él quiera y como quiera, pero no soy yo quien va a exigirle a Dios o decretar que a mí no me va a pasar nada. Eso son cosas que no son parte del Evangelio. Eso es cosa, lo que estamos viendo aquí. No están haciendo las cosas para la gloria de Dios, porque finalmente de Dios, si se habla mal, y ellos traen vergüenza y lo que están buscando es su propia gloria. Así es que quería hacer ese paréntesis, porque a partir de esto de conformarnos y que haya una renovación en nuestro entendimiento y comprobemos que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Entonces, es agradable y perfecta la voluntad de Dios, incluso cuando Él permite que aún teniendo los resguardos y siendo responsables con nuestro cuidado, Él decida que alguno de nosotros quizás se enferme. Y entenderá y deberá traer gloria a Dios en esa condición, porque la gloria de Dios no significa estar siempre sanos, siempre prósperos, siempre bien, no. De hecho, ¿saben cómo le describe Isaías a Jesús? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, Jesús no califica para este tipo de movimientos, ¿no es cierto?, de absurdos que se producen y que desgraciadamente usan el nombre de Dios. Bueno, veamos Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenga eso en mente. Mateo capítulo 6, versículo 10. Esta es la oración modelo, o el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo deja a sus primeros discípulos y en contrapartida para nosotros. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, ¿no es cierto? Primero dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, lo primero, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta en el orden? La gloria de Dios, santificado sea tu nombre, lo primero. Lo segundo es, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Y yo le pregunto, ¿quiénes son los únicos seres humanos que tienen la capacidad de hacer la voluntad de Dios? Somos nosotros. No porque seamos mejores que el resto, no. Es así porque Dios en su infinita misericordia y gracia nos ha dado vida para que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. ¿Cómo traemos gloria a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios como iglesia? Buscando, haciendo, amando, conociendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo dije, no alcancé a decir, pero la voluntad de Dios tiene dos grandes áreas o bloques. Uno es la voluntad decretal, vale decir lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? La Biblia está llena de principios y llena de declaraciones directas de Dios donde expresa claramente su voluntad. Claramente su voluntad. Acabamos de ver una, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no es cierto? Está diciendo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo perdone. Así como Dios me perdonó a mí, que yo perdone a otro. Y así podríamos seguir la voluntad decretal de Dios.
eso corresponde, si pudiéramos darle un porcentaje, y por favor puedo estar equivocado, pero es lo mayoritario de la voluntad de Dios. Vale decir que prácticamente el 90% de lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, para traer gloria a Dios, para hacer su voluntad, está expresado en su palabra. Hay un porcentaje ínfimamente menor de la voluntad de Dios que tiene que ver ya directamente con su relación personal conmigo, con usted, hermano o hermana. Y eso significa que Dios tiene un plan para su vida. Y Él tiene, digamos ya, descrito desde antes todas las cosas que usted va a vivir, y Él le está preparando y me está preparando para que cuando esos eventos se comiencen a suceder, en particular en mi vida, en su vida, yo entonces pueda reaccionar y hacer su voluntad en medio de esa situación particular que viene a mi vida. ¿Ya? Entonces, quiero ir englobando un poco la idea, ¿no es cierto? Esa voluntad decretal, dice acá, hágase tu voluntad, como en el cielo y la tierra. Todas las iglesias, todos los hijos de Dios, todos los miembros reales de las iglesias cristianas sanas de este mundo, estamos llamados a conocer la voluntad decretal de Dios y ejecutarla en nuestra vida. No te unas un yugo desigual, apártate de fornicación, en fin, todas esas cosas que están ahí, decretales. Son decretales, están ahí. ¿Ya? No tengo que orar para ver si Dios quiere que yo me case con un inconverso, por ejemplo. No, está ahí, está decretado, está ya claramente expresado en la Escritura. ¿Ya? Señor, tú querrás que yo haga este negocio, aunque este negocio es un poco turbio, pero tengo muchas ganancias, y a lo mejor si tengo muchas ganancias podría dar mucho más a la iglesia, y nos empezamos a vender esas pomadas. No, dice el Señor que no defraudemos a nadie, que demos a cada uno lo que corresponde. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la voluntad decretal. La voluntad ya de carácter, voy a llamarle entre comillas, personal para nuestras vidas, es la relación personal que Dios tiene con nosotros, el plan personal que Dios tiene para nuestras vidas, para que yo ahora de manera también individual, desde el punto de vista de mis propias circunstancias, yo traiga gloria a Dios. ¿Ya? Pero saber eso. Juan capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34. Este es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la obra que Jesús venía a cumplir y hacer en este mundo? A morir en una cruz, resucitar al tercer día, ascender. Pero específicamente, esto es previo a la cruz, la obra era redimirnos de nuestra condición de pecadores. ¿No es cierto? Nosotros no estamos siendo crucificados, o sea, no fue la voluntad para nosotros. ¿Cómo es que Jesús iba a glorificar a Dios? Específicamente en su vida era acabando la obra que el Padre le dio. Por eso es que cuando Él está en la cruz, o antes de, ¿no es cierto?, el momento de la cruz, Él dice: yo te he glorificado porque he acabado lo que tú me mandaste hacer. Y después agrega: glorifícame contigo, con esa gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesús trajo gloria a Dios, y nos está mostrando esto, con su, al cumplir y acabar completamente y satisfactoriamente, perfectamente en el caso de Él,
la obra que Dios tenía específicamente para su vida, con todo lo que eso significó. Entonces, ¿qué significa ahora el concepto de la gloria de Dios? Al hacer su voluntad, tengo la voluntad decretal, tengo la voluntad personal dentro de el plan de Dios para mi vida. ¿Cómo es que yo le voy a glorificar? Ahora, para glorificarle en ese plan personal, obviamente yo tengo que estar firme en lo decretal, ¿no es cierto? Porque va a ser clave para obedecer la voluntad de Dios en medio de sus circunstancias o de mis circunstancias. Le pongo un ejemplo bíblico también. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un sufrimiento físico, al parecer, no se especifica mayormente, algunos dicen que puede haber sido psicológico, producto de la muerte en las cuales él participó en la persecución a la iglesia, pero tenía un sufrimiento que le era un escarmiento permanente. Ahora él dice que ora 3 veces, todos conocemos el pasaje en Corintios, ¿no es cierto? En 2 de Corintios. 3 veces oré, dice, y el Señor le dice, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál era la voluntad para el apóstol Pablo en particular? La voluntad para él no era la sanidad. No estamos hablando si la merecía o no la merecía, nadie merece nada. Pero ¿podría haber Dios quitado ese aguijón en la carne del apóstol Pablo? Por supuesto que sí, pero no era su voluntad. No era para él la voluntad para el apóstol Pablo era que en medio de ese sufrimiento permanente, él pudiera glorificar a Dios. Por eso es que hay propósito en la enfermedad, en la salud, en la pobreza o en la abundancia. Nosotros no debemos reaccionar frente a las circunstancias solamente en nuestra naturaleza humana, que es natural hacerlo. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar en necesidad. Pero cuando eso ocurre por voluntad de Dios, ¿no es cierto? Tengo que entender que debo buscar más que nunca y siempre a Dios, porque glorificarle a Él, no como esta gente absurda y engañadora que dice que la voluntad de Dios es que siempre estés sano, que seas rico, que no tengas problemas, que seas influyente, que seas cabeza y no cola, y todas estas estupideces que se tejen en función de una doctrina falsa. No, y eso apunta a la carne, porque en nuestra naturaleza carnal todos queremos tener siempre salud, estar siempre económicamente bien, si se quiere, ser siempre relevante, ¿no es cierto? O no queremos ser ignorados, en fin, lo que sea. Pero el tema es que yo, para entender la voluntad de Dios, recuerde de dónde venimos, que es buena, agradable y perfecta, tengo que entender que hay una voluntad decretal y hay una voluntad personal. Traigo gloria a Dios, por supuesto, obedeciendo la decretal, amando la decretal y aplicando esa decretal en la voluntad personal que Dios tiene para conmigo, porque así es como personalmente, o mejor dicho, individualmente, yo le voy a traer gloria a Dios. Dios se glorifica cuando, en el caso del apóstol Pablo, su enfermedad no fue sanada, sino que él fue fortalecido para continuar haciendo todo lo que hizo, aún con ese dolor. Y trajo gloria a Dios eso. Y trajo gloria a Dios todo el ministerio de Pablo, porque obviamente nunca gozó de un momento quizás como el que nosotros pudiéramos tener en la gran mayoría de nuestra vida. Pero esto no es un asunto de comparar una cosa con otra. Simplemente decir, fíjate cómo Dios estuvo con él ahí, estuvo con él aquí. Siempre Dios estuvo con él. Siempre. Y no estaba, ni le amaba menos, ni lo estaba castigando al no quitarle ese aguijón, sino que él estaba glorificándose en medio de esa debilidad del apóstol.
Finalmente, vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 17. Desde el versículo 15. Efesios 5, vamos un poquito más atrás, desde el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ser entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Entonces, estamos tratando de profundizar en la segunda parte del capítulo 12, del segundo versículo del capítulo 12 de Romanos, que dice que comprobamos cuando vamos siendo transformados en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, vamos entendiendo y conociendo y comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Fíjese que el apóstol Pablo, aun cuando recibe la respuesta, entre comillas, negativa de que su dolor fuera solucionado, él dice, entonces con mayor fuerza me gloriaré en mis debilidades. Eso es, hermanos, lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que espera de nosotros. Entonces, la importancia de la voluntad de Dios, la vimos en el famoso Padre Nuestro, la vimos en el Señor Jesucristo, la vimos en el apóstol Pablo y la vemos ahora en Efesios, en que debemos ser entendidos esa voluntad de Dios. Porque es ahí donde nosotros vamos a glorificar a Dios. La voluntad de Dios para una iglesia, un cuerpo, es una voluntad general desde un punto de vista, ¿no es cierto? Pero está construida de todas los ladrillos vivos, las piedras vivas que somos nosotros, en las cuales Dios está esculpiendo también su voluntad en nosotros. Su voluntad en nosotros. Bueno, fíjese. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Ustedes pueden leerlo hasta el versículo 25. Vamos a tomar solamente algunos pasajes. Versículo 11, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjese, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí? ¿Hay deseos carnales? ¿Tiene usted deseos carnales? Claro que sí, yo tengo deseos carnales también. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Abstenerme de ellos. Esa es la voluntad de Dios. Abstenerme de esos deseos carnales. Los deseos carnales, dicho sea de paso, no son solamente o no tienen que ver, porque cuando nosotros escuchamos, por lo menos en nuestra cultura, el concepto carnal, tendemos inmediatamente a asociarlo únicamente con algún tipo de desviación sexual o problema de carácter sexual. Los incluye, por supuesto, pero no es solamente eso. Una forma carnal de manejar las finanzas, una forma carnal de manejar el tiempo, una forma carnal de trabajar, en fin, una forma carnal de llevar adelante mi rol como esposo, como esposa, como hijo. Entonces, eso, que es nuestra naturaleza carnal, va a luchar contra nuestra naturaleza espiritual. Pero ¿cuál es la orden de Dios? Abstenerme de los deseos carnales. No dice que lo voy a sentir. Abstenerse da la idea inmediatamente de un esfuerzo. Un esfuerzo. Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad
a las autoridades. Y después sigue, ¿no es cierto? Hacia adelante, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, fíjate, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Por supuesto que el hacer la voluntad de Dios, el ir contra la corriente del mundo, va a producir en nosotros conflicto, va a producir en nosotros conflicto, pero nos dice que para esto fuimos llamados, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y acá va a colocar el estándar de Jesús en el cual ninguno de nosotros estamos, ni nadie en la historia de la humanidad ha estado, por lo tanto ese estándar es insuperable. En nuestra naturaleza carnal ese estándar es superable, pero veamos que Jesús es el máximo estándar, no teniendo pecado, no habiendo nunca cometido un pecado, habiendo nacido sin pecado. Sin embargo, fíjense su reacción. Si había alguien en este planeta que tenía la autoridad para devolver lo que le estaban haciendo, era Jesús. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Todos nosotros estamos ya bajo eso, muy bajo eso. ¿Quién cuando le maldecían, no respondía con maldición? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted, para mí, hermano mío, hermana mía? Cuando alguien hable mal de usted, devolverlo, devolver el insulto. Se lo estoy diciendo con temor de Dios porque estoy en los mismos zapatos suyos, porque también soy, por supuesto, una criatura caída, salvada por gracia, que ve cómo el Espíritu Santo día a día lucha con esa maldad innata que tengo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay circunstancias en las que usted va a ser maldecido, va a ser engañado, va a ser culpado falsamente, va a ser dejado. ¿Cómo es que Dios quiere que respondamos, hermano? Y acá pueden haber todos los matices. Bueno, es que en realidad Dios no quiere que nos pisoteen, Dios quiere que seamos mansos pero no mensos, y todas esas cosas que se dicen. Yo no sé cuál es el límite en verdad. Pero lo que sí sé es que mientras más conozco a Dios, más me sorprendo de su obra en este pobre y triste pecador. Es increíble cómo Dios hace las cosas. Pero tengo que estar unido a Él. Separado de Él, nada puedo hacer. Separado de Él, jamás voy a dar fruto. Y el propósito de Él, la voluntad de Él, ¿cuál es? Que lleve mucho fruto. ¿Cómo glorifico a Dios? Recuerden, estamos hablando de la gloria de Dios. ¿Cómo trajo gloria a Dios Jesús? Haciendo su voluntad. ¿Cómo trajo gloria a Dios, a Jesús a Dios? Siendo manso y humilde. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hay un regalo maravilloso. Hallaréis descanso para vuestras almas. Quien cuando lo maldecía, en versículo 23, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Encomienda usted su causa al que juzga justamente o busca justicia por sus propias manos? Increíble, ¿eh? ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravilloso pasaje, hablando de la voluntad de Dios, hablando ciertamente de lo que significa ir entendiendo con mayor profundidad cómo es que vivo para la gloria de Dios. Partimos hace un par de semanas atrás, primer propósito, la gloria de Dios. La iglesia tiene que existir para la gloria de Dios. Pero la iglesia no es una institución humana, es una institución divina constituida por piedras vivas. Cada uno de nosotros debe llevar gloria a Dios. Cada uno de nosotros debe llevar gloria a Dios
en la voluntad individual que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la irá perfeccionando y la terminará, porque Él la va a terminar. Entonces, la importancia de entender esto, hermano, ve que es mucho más, infinitamente más grande que decir yo glorifico a Dios porque digo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, es mucho más complejo que eso y requiere de una transformación radical en nuestra manera de pensar que se va a traducir en una forma distinta de vivir, de una forma distinta de tomar decisiones, una forma distinta de enfrentar las pruebas, una forma distinta de enfrentar y de vivir las circunstancias. Ya vamos a llegar cuando diga la voluntad de Dios es que sean agradecidos. Hay mucho pueblo de Dios que no solo no es agradecido, sino que es quejumbroso, que anda arrastrando el poncho, como decimos aquí en nuestro país, siempre con una cara de amargura. Y no, tenemos tanto por qué estar gozosos, partiendo del hecho de que tenemos salvación y vida eterna sin merecerlo. Entonces, ¿cómo voy a evangelizar yo realmente con la pasión que requiere el evangelismo si no tengo asumido y he sido transformado por estos aspectos fundamentales de la gloria de Dios? De la gloria de Dios, de entender qué es lo que es para la gloria de Dios. En resumen, ¿qué significa? ¿Qué significa entonces hacer la voluntad de Dios para llevar gloria a Dios? Es abrazar el propósito que Dios tiene con nosotros, tanto congregacionalmente como individualmente. Romanos 8:29, porque acabamos de leer Primera de Pedro, Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, se está refiriendo a nosotros, también los predestinó. Fíjese, ¿cuál es la predestinación para nosotros? Que también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios ha orquestado, por decirlo de alguna manera simbólica, Dios ha orquestado una serie de circunstancias en la vida de cada uno de sus hijos e hijas para poder moldear, esculpir la imagen de su Hijo en nosotros, porque esa imagen de su Hijo es la que trae gloria, es la imagen de su Hijo la que quiere esculpir en nosotros y eso le lleva gloria a Él. ¿Qué significa esculpir la imagen de su Hijo en nosotros? Todo lo que hemos visto. Dice, para esto apareció Cristo, para que sigamos sus pisadas, para que tengamos reacciones frente a la injusticia como Él las tuvo. Eso trae gloria a Dios. No trae gloria a Dios reaccionar como el mundo. Ahora yo en mi naturaleza carnal no puedo reaccionar de otra manera que no sea la manera del mundo. Pero si he nacido de nuevo, el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí por medio de mi sometimiento a la voluntad decretal de Dios en su palabra, ¿no es cierto? Y esa voluntad decretal va a ir transformando mi vida, mi forma de pensar, de manera que la voluntad individual que Dios tiene para mí, ¿no es cierto?, yo pueda traer gloria a Dios en eso. El apóstol Pablo tuvo una serie de circunstancias distintas a las de Pedro, a las de Juan y a los del resto de los apóstoles. Todos sufrieron de alguna manera, todos fueron perseguidos de alguna manera, pero hubo para cada uno de ellos, ¿no es cierto?, un tratamiento individual. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que nos pusiéramos o que se pusieran a comparar las cosas, que Pablo encarara a Pedro y le dijera, mira, yo he recorrido tanto, en cambio tú te quedaste aquí solamente en Jerusalén, para ti fue fácil, para mí no, yo tuve que cruzar cuántos continentes. No, Dios nos hizo de tal manera que estamos
hechos para cumplir su plan de forma individual en este mundo, pero tenemos que sujetarnos a Él. Separado de Él, nada podemos hacer. Quiero leer un último pasaje, Jeremías 1, versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjese, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuál era el camino que Dios tenía para Jeremías? Ser profeta a las naciones en circunstancias terribles. Jeremías, perdón, se le conoce como el profeta llorón, y hay que escuchar, hay que leer su libro Lamentaciones. Le tocó predicar en quizás la etapa más rebelde de los judíos, de la nación judía, de los israelitas. La nación más rebelde, en la época más rebelde, previo a uno de los castigos y holocaustos más grandes que ha sufrido el pueblo de los judíos, ¿no es cierto?, que fue la destrucción de su templo a manos de Nabucodonosor, ¿no es cierto?, el exilio, la destrucción de Jerusalén por completo. Entonces, la dureza del corazón, Jeremías se intentó matar a Jeremías por parte de los mismos judíos, ¿no es cierto?, muchísimas veces. Pero Dios lo preparó antes que él naciera, igual que nosotros. Él dice que nos conoce antes de la fundación del mundo. Esto que le está diciendo Jeremías es algo que también es para mi vida y para tu vida. Tú y yo no somos profetas. Yo nací para el Señor, ¿no es cierto? Y Él tenía un camino para mí de ser pastor, no porque fuera más inteligente, no, es la voluntad de Dios. Como siempre digo, o sea, si tú me hubieses preguntado a mis 21, 22 años que qué iba a hacer yo, mi respuesta hubiese sido, pero, o sea, yo creo que mil, ni en mil opciones yo hubiese puesto pastor. Pero aquí estoy. ¿Me entiendes? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito en cuanto a las circunstancias que va a poner en tu vida. No necesariamente vas a ser un pastor, pero ya siendo un hijo de Dios, habiendo sido formado y habiendo recibido y Dios habiendo confeccionado, por así decir, desde antes de la fundación del mundo, antes que te formase en el vientre de tu madre y de mi madre, Él ya determinó un plan para cada uno de nosotros, un plan individual que íbamos a cumplir y que vamos a cumplir en la medida que nosotros nos sujetemos a la voluntad decretal de Dios. Paréntesis, la voluntad decretal de Dios dice, orad sin cesar. Pregunto, ¿oras sin cesar tú? ¿Oro sin cesar yo? Si estoy faltando a esa voluntad decretal, obviamente, mis posibilidades de fallar en mí o en la voluntad personal que tiene Dios conmigo va a hacer que yo no lleve gloria a Dios cuando me toque vivir la circunstancia X. Orar sin cesar no significa orar todo el día, significa todos los días, en todo momento. Y así vamos a ir aprendiendo cómo la voluntad decretal hace que nosotros llevar gloria obedeciendo la voluntad decretal va a hacer que nosotros crezcamos, respondamos y hagamos la voluntad personal que Dios tiene con nosotros y llevemos gloria en ambas. Fíjate lo que dice Jeremías, versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Claro, él se miró en esa condición, lo que estoy diciendo, o sea, se ve en esa condición, para él eso es imposible. Y me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Voluntad decretal, voluntad personal. ¿Quería Jeremías ser profeta? No, de hecho intentó renunciar un par de veces. Pero se sujeta a la voluntad decretal y de esa manera puede traer gloria a Dios en la voluntad personal.
Dios ha orquestado todas nuestras vidas con el propósito de llevar gloria a su nombre. Hermanos míos, llegamos hasta aquí el día de hoy. Les agradezco su atención. Espero realmente en el Señor que esto vaya, si así Dios lo permite, pasando lo más pronto que Él así lo disponga. Pero en el intertanto vivimos un día a la vez y en este día le damos gracias a Dios por poder hacer esto, por poder compartir con ustedes esta palabra y seguir creciendo en este estudio de nuestra iglesia conforme al corazón de Dios. El próximo miércoles, Dios mediante, vamos a terminar, porque pensaba terminar hoy, pero me queda un par de puntos más importantes en relación a la gloria de Dios para comenzar el segundo propósito de la iglesia, que es la edificación de los santos. Y ahora ya espero que podamos ir entendiendo mucho mejor el segundo concepto, edificación de los santos. ¿Por qué estoy edificándome como un hijo de Dios? ¿Por qué no debo dejar de congregarme? ¿Por qué la iglesia debe cumplir la misión de acuerdo a los dones que Dios ha puesto en ella, en la edificación de los santos? Porque todo eso va al primer punto, la gloria de Dios. Si sacamos la gloria de Dios, todo para abajo no es más que carnalidad, aunque le pongamos aspectos de espiritualidad. Bien, voy a orar. Padre, te agradezco esta oportunidad. Pido por todos mis hermanos, mis hermanas, sus familias, todos los que nos ven, Señor, aquí en la ciudad, en el país, en los distintos lugares del mundo, Señor. Te pedimos, Padre amado, que podamos traer gloria a tu nombre por medio de la forma en que hacemos y realizamos, Señor, la voluntad decretal y la voluntad personal que tú tienes para nosotros. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles.